Bueno, pues empezamos hoy nuestra exploración de Kamitabashi. A ver, es un barrio de Tokio que a primera vista pues podría parecer uno más, ¿no? Pero claro, bajo esa superficie se esconden siglos de historias. Es interesante ver cómo ese pasado de aldea enorme y pueblo de posta, en la era Edo, choca un poco con el aire suburbano que tiene ahora. Quizá el nombre nos suena por la estación de tren, claro, pero las fuentes que manejamos pues sugieren que hay mucho más por descubrir si miramos un poquito más de cerca. Hoy la idea es sumergirnos en esos relatos históricos, algunos fascinantes, la verdad, y en esas pequeñas joyas ocultas, cosas que podrían interesar a quien visite la zona, basándonos en estas notas y artículos que tenemos. Vamos a tocar leyendas de samuráis, detalles curiosos sobre un shogun, personajes locales bastante peculiares, incluso hallazgos prehistóricos y, rincones con encanto más actual. Exacto. El objetivo es un poco ese, ¿no? Desentrañar todas esas capas de historia que se han ido acumulando y así ofrecer una visión, pues, más rica, más completa de esta parte de Tokio. Queremos ir un poco más allá de lo obvio, de lo que se ve a simple vista, y entender por qué Kamitabashi es más que una simple parada en la línea Tobu-Touhou. Ver cómo el pasado sigue, digamos, respirando en el presente. Vale, pues entremos en materia. El nombre, Kamitabashi. Según la documentación que tenemos, viene de algo bastante simple, ¿no? Un puente de madera, un itabashi, sobre el río Shakuji. Pero ojo, no un puente cualquiera. Uno que data de hace siglos. Incluso se menciona en el Heike Monogatari. Y eso es importante, que se mencione ahí. El Heike Monogatari es, bueno, una de las grandes epopeyas de la literatura japonesa. Narra eventos del siglo XII. Que un puente en esta zona ya aparezca ahí nos da una idea, pues, de la antigüedad del lugar, o al menos de la ruta que cruzaba el río por allí. Vamos, que sitúa a Kamitabashi en el mapa histórico desde muy, muy temprano. Ya, eso le da otra dimensión, claro. Y hablando de dimensiones, parece que la Kamitabashi histórica era enorme. Pues sí. Lo que vemos en los registros es que la aldea de Kamitabashi del periodo Edo no era solo la zona de la estación actual, no. Era un territorio muy extenso. Abarcaba partes de lo que hoy es el distrito de Itabashi e incluso trozos del distrito vecino de Nerima. Para que nos hagamos una idea del tamaño, en 1930, la población pasaba de las 8.000 personas. O sea, era una entidad considerable. Y dentro de esa gran aldea había un pueblo de posta, el Kami Itabashiyuku, en la ruta Kawagoe-Cairo. Pero aquí viene una de esas confusiones típicas con los nombres históricos, ¿verdad? El Yuku, el núcleo del pueblo de posta, resulta que no estaba donde hoy está la estación de Kami Itabashi. ¿Cómo puede ser eso? Pues es un buen ejemplo de cómo el desarrollo moderno puede renombrar cosas, reubicar centros y al final crear confusión histórica. El verdadero Kami Itabashi Yuku, el centro de actividad del pueblo de posta, estaba más cerca de la actual estación de Naka Itabashi, en la zona que hoy conocemos como Yayoicho. La estación que hoy lleva el nombre de Kami Itabashi se abrió mucho después, en 1914, y aunque sí, estaba dentro de los límites de la gran aldea antigua, pues no estaba en el corazón del Yuku. O sea que el nombre de la estación se quedó con la fama, por así decirlo, pero no con la ubicación exacta del antiguo centro neurálgico. Exactamente. Además, este Juku en concreto fue designado oficialmente bastante tarde, fíjate, en 1842, aunque las divisiones informales de Kami, Naka y Shimo, o sea, superior, medio e inferior dentro del área de Itabashi, ya existían de antes. Era, según describen las fuentes, un pueblo de posta más bien tranquilo, comparado con el famoso Itabashi-Yuku de la ruta principal Nakasendo, claro. La Kawagoe-Kaido era una ruta más corta para ir a Kawagoe, y muchos viajeros pues podían hacerla en un solo día desde Edo, así que la necesidad de grandes posadas y servicios era menor aquí. Entendido. Entonces, para seguir un poco los pasos de esos viajeros de la Kawagoe-Kaido, deberíamos caminar por la zona de Yayocho, cerca de Naka Itabashi. Las fuentes describen un juku sin una gran posada oficial, un onjin, que en su lugar la casa del jefe de la aldea, el nanushi, servía como lugar de descanso para personajes importantes. ¿Qué queda hoy de esa ruta? A ver, la ruta en sí, la Kawagoe-Kaido, tiene una historia fascinante. Es muy antigua.
posiblemente incluso más que la Nakasendo en algunos tramos. Hay teorías que la conectan con Otadokan, el señor feudal que construyó el castillo de Edo en el siglo XV, como una vía de conexión con su otro castillo en Kawagoe. E incluso hay leyendas, aunque estas son más difíciles de probar, claro, que sitúan a Minamoto no Yoshitsune, el famoso general del siglo XII, viajando por este mismo camino. Estamos hablando de un trazado con siglos de historia bajo el asfalto actual de calles como la Shimo Gashiradori. ¿Y qué joyas ocultas podemos encontrar hoy si paseamos por esa antigua ruta en Yayocho? Algo que nos conecte con ese pasado, ¿no? Pues mira, las notas mencionan el santuario Hokei Inari. Aunque el edificio actual no es el de la era Edo, sí está vinculado a un antiguo santuario que había allí, dedicado al dios del mercado, que sí existía en el Huku. Lo interesante, para quien quiera visualizar el pasado, es que allí tienen expuesto un mapa. Un mapa que reconstruye cómo era el antiguo pueblo de Posta. Es como una pequeña ventana en el tiempo. Eso siempre ayuda, la verdad, a imaginar cómo era el lugar. Y justo al lado está el templo Mampukuji. Fue el único templo que estuvo dentro de los límites estrictos del Hyuku. Un detalle curioso es que, según se cuenta, solía estar desocupado. Quizás servía como parada temporal para monjes que iban de paso. Conserva una lápida relacionada con la música tradicional de festival, el Matsuri Bayashi, que se dice que la trajeron desde Kanda. Eso muestra esas conexiones culturales, ¿no? Cerca también hay un pequeño monumento a Enomoto Rihachi, que fue un subjefe de aldea ya en la era Meiji. Un recordatorio de las figuras locales. Todo esto va dibujando un cuadro de vida local, de comunidad. Ah, y aquí llega una historia que, vamos, salta de las páginas. El ladrón predicador. Sí, esa es una anécdota de la era Showa, mucho más reciente, claro, pero muy llamativa. Un ladrón con la extraña costumbre de dar sermones a sus víctimas sobre cómo mejorar su seguridad antes de robarles. Es increíble. Y las fuentes señalan un lugar concreto, la antigua tienda de arroz San Haruya. Dicen que el edificio todavía existe, cerca del santuario Hokei Inari. Al parecer, este ladrón entró a robar allí y le dijo al dueño: «Debería usted conseguir un perro». Menudo consejo le dio. Una historia casi cómica, si no fuera por el delito en sí. Y parece que esa peculiaridad suya le costó cara. Se cuenta que las huellas dactilares que dejó en un cristal de esa misma tienda fueron la clave para que lo detuvieron después. Imagina, en una época donde la ciencia forense no estaba tan avanzada como hoy, ese pequeño descuido decidió su destino. Una microhistoria fascinante ocurrida en esas mismas calles. Siguiendo esa antigua ruta hacia el río Shakuji, nos topamos con el puente Shimo Gashira. Este ya no es de madera, ¿verdad? Fue reconstruido en piedra en 1798, con fondos de la comunidad. Otro ejemplo de esfuerzo local. Así es. Y su nombre también tiene su leyenda. Bueno, varias teorías en realidad. Una habla de un bastón de árbol selkova, un kiaki, que un monje clavó al revés y echó raíces. Otra dice que era donde los oficiales se inclinaban al pasar por algún motivo de protocolo. Pero la más entrañable, yo creo, es la leyenda de Rokuso. Cuéntanos esa. Pues Rokuso, según la tradición local, era un mendigo que vivía cerca del puente original, el de madera. Durante años recogió limosnas y, con una dedicación increíble, pues reunió una suma considerable y la donó para ayudar a financiar la construcción del puente de piedra. Cuando murió, los aldeanos, en agradecimiento, lo deificaron como Rokuso Bosatsu y le construyeron un pequeño santuario, el santuario Rokuso, que todavía existe junto al puente. Es una historia preciosa, la verdad, sobre cómo hasta la persona más humilde puede contribuir a un bien comunitario que perdura. Sí, es realmente conmovedor. Esto nos muestra una faceta de Kamitabashi que va más allá de las rutas y los samuráis, la fuerza de la comunidad. Y parece que ese espíritu, de alguna manera, persiste. Las fuentes nos llevan ahora a otro símbolo local muy potente, el Gohon Keaki. Sí, los 5 árboles selkova. Son imponentes, ¿eh? Y están literalmente en medio de la moderna carretera Kawagoe-Kaido, la Ruta 254. Verlos ahí, con el tráfico pasando a ambos lados, es impactante. ¿Y cuál es su historia? Porque no pueden haber crecido en medio de una carretera, obviamente. No, claro que no. Su historia es una de resistencia comunitaria, podríamos decir.
Durante la ampliación de la carretera en la era Showa, más o menos a mediados del siglo XX, estos árboles centenarios, que estaban en los terrenos del entonces jefe de la aldea, un tal Ijima Yahuru, pues iban a ser talados. Pero él insistió en preservarlos, y para lograrlo, cedió parte de su propio terreno alrededor de ellos, permitiendo así que la carretera se bifurcara a su alrededor. Vaya gesto. O sea, modificaron el trazado de una carretera nacional para salvar unos árboles. Impresionante. Exacto. Se convirtieron en un símbolo de la identidad local y de la resistencia a una modernización que, bueno, no respetara el patrimonio. Hoy son un hito inconfundible de Kamitabashi y, como bien dices, un símbolo que a menudo utiliza la calle comercial cercana, la Kami Itabashi Minami Ginza. Y esa calle comercial, las notas la describen como un lugar con ese encanto nostálgico, ¿sabes? De esos donde todavía puedes charlar con el tendero. Ideal para probar esos pequeños placeres locales como las croquetas o los taiyaki, esos dulces con forma de pez rellenos de anko que se mencionan. Suena como una joya para quien busque una experiencia más auténtica. Totalmente. Es parte de esa atmósfera de Shitamachi, de barrio tradicional, con un aire popular y cercano, que aún se respira en algunas zonas. Y en esa misma calle comercial hay otro tesoro discreto, unas estatuas llamadas Jiso de la Crianza. Tienen unos 240 años, y la gente cree que protegen a los niños. Es fascinante cómo estos elementos, la fe popular, el comercio local, la historia, se entrelazan en el día a día. Hemos hablado de historia medieval, del periodo Edo, de la era Showa, pero hay una capa todavía más profunda en Kamitabashi, ¿verdad? Algo que nos lleva mucho, mucho más atrás en el tiempo. Muchísimo más atrás. Nos vamos al Paleolítico. En 1951, en lo que hoy es el enorme parque Yohoku Chuo, se descubrieron las ruinas de Moro. Y lo curioso es quién las descubrió. ¿Quién fue? ¿Un arqueólogo famoso? Que va, fue un estudiante de secundaria, un chico llamado Takizawa Kiroshi, que años más tarde, eso sí, se convertiría en arqueólogo profesional. Pero fue un descubrimiento hecho por pura curiosidad juvenil, y cambió la historia conocida de Tokio. ¿Y qué encontró exactamente este joven? ¿Qué demostraron esas ruinas? ¿Tan importantes eran? Encontró herramientas de piedra muy antiguas. Y lo revolucionario fue que demostraron la presencia humana en esta zona durante el Paleolítico. Hablamos de decenas de miles de años antes de lo que se pensaba posible para el área de Tokio en aquel momento. Vamos, que reescribió literalmente la prehistoria de la región. Eso es increíble. Pasar de leyendas de samuráis a herramientas paleolíticas en el mismo barrio. ¿Es que es? Exacto. Es alucinante. En particular se encontró un tipo de herramienta lítica, que se conoce como herramienta de piedra en forma de cuchillo estilo Moro. Y se convirtió en un marcador arqueológico clave para identificar y datar otros yacimientos paleolíticos en Japón. Hoy, el parque Yohoku Chuo es inmenso, lleno de instalaciones deportivas, zonas verdes, un santuario. Pero encontrar el pequeño y modesto monumento que marca el lugar del descubrimiento de las ruinas de Moro te da una perspectiva temporal vertiginosa. Te conecta con los habitantes más antiguos y desconocidos de esta tierra. Parece que Kamitabashi es un lugar donde realmente puedes sentir las capas del tiempo, una sobre otra. Además de este gran parque, las fuentes mencionan otros espacios verdes, ¿no? Como el Parque de la Paz de Itabashi, con su biblioteca, y una red de parques más pequeños. Sí, parece una zona con una buena proporción de espacios verdes, lo cual contribuye, seguramente, a esa sensación de barrio residencial más tranquilo, a pesar de estar en Tokio. Entonces, uniendo todas estas piezas del puzzle histórico y actual, ¿qué ambiente general transmite Kamitabashi hoy? ¿Qué sensación se llevaría a alguien que lo explore? Pues las fuentes sugieren una mezcla interesante. Por un lado está esa nostalgia palpable en calles como la Kami Itabashi Minami Ginza, con sus tiendas de toda la vida, y esa interacción cercana. Un ambiente que algunos llamarían Shitamachi, sí. Pero mencionaste que también hay reurbanización en marcha, ¿no es así? Efectivamente, precisamente en la zona de la salida sur de la estación de Kami Itabashi hay proyectos de reurbanización en curso, así que existe esa tensión visible, ¿sabes?, entre preservar el encanto del pasado y adaptarse a las necesidades del presente y del futuro. Es un barrio en transición, claramente. Pero las huellas del pasado siguen ahí para quien quiera buscarlas. El santuario Hokei Inari con su mapa antiguo, el templo Manpukuji, la historia de Rokusuo en el puente.
el impacto visual del Gohon Keaki en medio de la carretera, las estatuas Gizo cuidando de los niños. Y la profundidad casi inimaginable de las ruinas de Moro en el parque. A eso le sumas los detalles modernos que también mencionan las fuentes y que le dan carácter, claro. Ese estanco con aire retro, la tienda de impresión de camisetas, una joyería un poco escondida, el bullicioso pub de Takoyaki Gindako junto a la salida norte, una cafetería tranquila como Hoshino Coffee cerca de la policía. Incluso el gran supermercado Itoyokado o el planetario que hay cerca añaden capas a la experiencia contemporánea. Parece un lugar que no grita turismo a los cuatro vientos, sino que invita más bien a bajar el ritmo, a observar con calma. Eso es. Las fuentes lo describen como un barrio sin grandes alardes, que recompensa la exploración lenta. No es un lugar para una visita rápida, de ir marcando casillas en una lista. Se trata más bien de encontrar esas conexiones, probar esos dulces locales como los taiyaki o las croquetas en las calles comerciales, sorprenderse con la visión de las celcovas centenarias, encontrar un momento de calma en un pequeño santuario, o sentir el vértigo del tiempo al saber que estás cerca de un yacimiento paleolítico. Esa parece ser la verdadera esencia de Kamitabashi, que emerge de la información que hemos recopilado. Así que Kamitabashi se nos revela no como una simple estación de paso, sino como un tapiz, ¿no? Un tapiz tejido con hilos de caminos ancestrales, la vida cotidiana de un pueblo de posta. Personajes pintorescos como el ladrón predicador o líderes locales comprometidos como Ishiyama Hajuro. Y con unas raíces arqueológicas que nos conectan con los mismísimos albores de la presencia humana en Tokio, como demuestran las ruinas de Morukea, además de símbolos comunitarios como el Gohon Keaki, que resisten el paso del tiempo y la modernización. Es un ejemplo claro de cómo coexisten las distintas capas de la historia, desde herramientas de piedra descubiertas por un adolescente hasta leyendas samuráis, todo ello entrelazado con la vida moderna, las tiendas, los cafés y los planes de futuro. Muy bien. Pues para terminar, aquí va una reflexión. Las fuentes destacan cómo el ladrón predicador fue capturado por unas huellas dactilares en la tienda de arroz San Haruya. Pensando en una época anterior a la ciencia forense tal y como la conocemos hoy, ¿cuántos otros rastros minúsculos, aparentemente insignificantes, una palabra escuchada al pasar, un objeto perdido, una huella borrosa en el barro, podrían haber cambiado destinos o alterado silenciosamente el curso de los acontecimientos en estos viejos caminos? ¿Qué pequeñas pistas del pasado, como esas huellas en un cristal, podrían estar aún ocultas, esperando ser descubiertas en la trama cotidiana de lugares como Kamitabashi?